Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Qué bien. Se escucha perfectamente. Sí. Y ahora sí lo podemos ver. Y Ya se ve la vemos. imagen. Así Pues también es que ayer no pudimos conectarnos con la imagen, pero ahora sí estamos presentes. Qué bueno. Vamos a esperar un minuto a ver si alguien más se quiere conectar. Sí, Fray. Bueno, pues parece que nadie más se va a conectar. Vamos a comenzar con esta reunión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te Amén. salve María, llena eres de Llena eres de gracia, gracia, Señor. el Señor es contigo. Bendita Bendita eres entre eres todas entre las todas las mujeres mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por Ruega ruega por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida en y la en la vida muerte, y en para la nuestra muerte Señor. ampáranos, Gran Señora. Y pues estamos en este momento pidiéndole al Señor por todos los enfermos del coronavirus, para que así como el Papa ha dedicado a reflexiones acerca de esta situación de pandemia, pues así también todos nosotros podamos participar de ese afán del Papa de estar todos en comunión, de pedirle al Señor que libere a la humanidad de este terrible virus que nos ha causado tanto dolor, tanto sufrimiento. Entonces, por eso el Santo Padre, en la audiencia del miércoles 12 de agosto, comenzó a dar estas audiencias acerca eh, de la forma en que la que podemos participar, de qué manera podemos considerar nuestra participación en la epidemia que se ha generalizado en todo el mundo. Entonces, el título de las catequesis del Papa es Curar el mundo. Y decíamos que en la introducción el Papa nos alerta acerca de esta situación, nos invita a que formemos todos una sola iglesia, que formemos parte del cuerpo de Cristo. Y como lo dijo en aquella ocasión, en marzo, estamos todos en el mismo barco, y si hemos de salvarnos, nos hemos de salvar todos juntos. Por eso el Papa dice en este documento del 12 de agosto, una audiencia general que tuvo en la biblioteca del Palacio Apostólico en el Vaticano, en la ciudad de Roma. La pandemia ha puesto de relieve
lo vulnerables y lo interconectados que estamos todos. Aquí el Papa se refiere a nuestra situación de vulnerabilidad, es decir, que todos podemos resultar afectados por este virus. Si no cuidamos el uno del otro, comenzando por los más afectados, no podemos sanar el mundo. Aquí el Papa se refiere a esa preferencia por los más débiles, por los más afectados. Y dice él que en estos meses muchas personas están manifestando su amor cristiano hacia el prójimo, dedicándose a los enfermos, poniendo en riesgo su propia salud. Y como sabemos, pues todos estos hombres y mujeres que participan en las instituciones de salud, los hemos llamado héroes. Son los nuevos héroes de este siglo XXI, de este año 2021. Son los héroes y el coronavirus no es la única enfermedad que hay que combatir, sino que la pandemia ha sacado a luz otras patologías sociales más graves. Una de estas es la visión distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y su carácter relacional. Es decir, la dignidad del ser humano, el Papa la enfoca desde el punto de vista del libro del Génesis, que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y que los creó hombre y mujer, es decir, con sus cualidades particulares de cada uno, pero también con su capacidad de relacionarse. Por eso aquí el Papa dice que el hombre en la actualidad debe ser visto con esta mirada hacia su dignidad y a su carácter relacional, que estamos todos tenemos nuestra naturaleza se comprende a la luz de la relación con el otro o con los otros. Y entonces, pues, a veces miramos a los otros como objetos y en realidad el tipo de mirada que ve a los demás como objetos ciega y fomenta una cultura del descarte. Y eso es lo que transforma al hombre en un objeto de consumo. Y a eso el Papa dice que hay que estar muy alertas para que nosotros no caigamos en esa cultura del descarte, que no consideremos a los demás como un objeto de consumo, como un objeto que se puede descartar. A la luz de la fe sabemos que Dios mira al hombre y a la mujer no como objetos, sino como personas amadas y personas capaces de amar. Nos ha creado a su imagen y semejanza. De esta manera nos ha dado una dignidad y nos invita a vivir en comunión con Él, en comunión con los demás, con nuestros hermanos y hermanas, en el respeto de toda la creación. En comunión, podemos decir, en armonía. Dios nos invita a que vivamos en armonía entre nosotros y en armonía con Dios. Y en esta comunión, la armonía que es comunión con Dios, Él nos da la capacidad de procrear y de custodiar la vida, como lo dice el mandato del libro del Génesis: crezcan y multiplíquense, dominen la creación, llenen la tierra. Y nos da también la tarea de trabajar y cuidar de la tierra. Se entiende que no se puede procrear, estudiar la vida sin armonía. De modo pues que el Papa nos invita a que procreemos y custodiemos la creación en la armonía, que significa el amor de Dios, el amor de nuestros hermanos. De la mirada individualista, que no es armonía, tenemos ejemplo en los evangelios. Cuando la madre de Santiago y Juan
van a pedirle a Jesús que les otorgue a sus hijos un lugar especial cuando Cristo se siente en su trono. Pero Jesús le ofrece otro tipo de visión a la mamá de los dos hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan. Jesús les ofrece la mirada del servicio y de dar la vida por los demás. Así les responde a los hijos de Zebedeo cuando, después de esa pregunta que le hizo la mamá, le dice el Señor que si estarán dispuestos a beber el vino, la copa que ha de beber el Señor. Y ellos, envalentonados, pues dicen que sí la van a beber. Y Jesús les dice, pues beber la copa sí la han de beber, pero darles un lugar a mi derecha y a mi izquierda, eso depende solamente del Padre, porque el Padre es el único que puede otorgar ese lugar de dignidad de estar a la derecha o a la izquierda de Jesucristo. Y es ahí cuando el Señor confirma la vocación de servicio de los apóstoles, porque enseguida en el relato del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, después de que la madre de los dos hijos de Zebedeo le propone a Jesús que sus hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús les dice que han de servir a los demás. Y el mismo Señor Jesús les da la vista a dos ciegos, es decir, quienes pretenden ser superiores a los otros, destruyen la armonía, porque ese deseo de superioridad sobre los demás, el deseo de dominar a los demás, lleva a la lógica de la destrucción de la armonía. La armonía es algo diferente del servicio. Pidamos pues al Señor que nos dé ojos atentos a los hermanos y a las hermanas, especialmente por aquellos que sufren. Como discípulos de Jesús no queremos ser indiferentes ni individualistas. Estas dos son actitudes contrarias al amor al prójimo. No proponen, no fomentan la armonía. La armonía creada por Dios nos pide mirar a las necesidades de los demás, nos pide que consideremos los problemas de los otros, nos pide estar en comunión. Queremos reconocer la dignidad de cada persona, cualquiera que sea su raza, lengua y condición. La armonía nos lleva a reconocer la dignidad de la persona humana, y esa dignidad es la armonía creada por Dios, con el hombre en el centro. Pues vean que este es el mensaje central, el inicio del documento del Papa, que nos invita a que consideremos la armonía como objetivo de la vida del ser humano, como una manera de vivir aquello que Dios nos ha puesto desde la creación del mundo, puesto que nos ha hecho capaces de amar, puesto que nos ha hecho semejantes a Él. Por eso dice el libro del Génesis que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo constatamos cuando Jesucristo se encarna y toma nuestra naturaleza humana, y ahí podemos ver la mejor imagen de Dios aplicada a nuestra existencia viviente, en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra realidad cotidiana. Jesucristo es la mejor manifestación del Dios que nos ha creado y que por eso podemos decir que somos imagen y semejanza de Dios. Seguramente Dios tenía en su pensamiento esa figura de Jesucristo que habría de encarnarse en el seno purísimo de la Virgen María y que después comenzaría a predicar a lo largo y ancho de Palestina, de la Tierra Santa, y por eso el Señor quiere que nosotros veamos en Jesucristo la mejor realización
de nuestra persona, de nuestro ser, seres humanos. Y aquí el Papa nos recuerda que eso es lo más importante, que la dignidad del ser humano se refleja, se manifiesta con plenitud en la persona de Cristo, y que es en Cristo en quien Dios ha dado la imagen más perfecta del ser humano y ha dado la imagen más perfecta de la armonía que Dios quiere que vivamos nosotros. Y luego el Papa Francisco habla de lo que se escribió en el texto de la encíclica, perdón, en la Constitución del Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes en el número 12, porque allí en ese documento del concilio se dice que el fundamento de toda la vida social es la dignidad humana. Si no consideramos al ser humano en su dignidad de hijo de Dios, de semejante a Jesucristo, pues entonces estamos desviando la importante descripción, la importante manifestación del Dios hecho hombre que representa, que refleja la dignidad humana en su máxima expresión. Y en la cultura humana, dice el Papa, la figura, la idea más cercana a la imagen de Jesucristo, a la imagen del hombre creado por Dios, dice el Papa que es la dignidad inalienable proclamada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que San Juan Pablo definió como piedra puesta en el largo camino del género humano y como una de las expresiones más altas de la conciencia humana. Vean ustedes que aquí el Papa Francisco hace referencia a dos fuentes del magisterio muy importantes. Hace referencia a la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, y hace referencia a las palabras del Papa San Juan Pablo II, que se refiere a esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y el Papa Francisco nos dice que esos derechos del hombre, esa declaración, no se refiere solo a los derechos individuales, sino que también esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre habla de los derechos sociales, es decir, los derechos de los pueblos, los derechos de las naciones. El ser humano en su dignidad personal es un ser social, creado a imagen de Dios, que es uno y también es Trinidad. Y por el hecho de ser Trinidad, el Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, también nosotros hemos sido hechos a esa imagen del Dios Trinitario y por eso tenemos nuestra capacidad de relacionarnos. Somos nosotros y el otro. El otro es el espejo en el que podemos reflejar nuestra identidad. Somos seres sociales. Necesitamos vivir en armonía social. Pero cuando predomina el egoísmo, nuestra mirada se vuelve sobre nosotros mismos y eso nos hace egoístas y destruye la armonía que Dios ha creado desde el origen en todo ser humano que ha sido creado con esa capacidad de relacionarse. Y la conciencia de la dignidad de todo ser humano implica circunstancias, implica consecuencias a nivel social, económico y político. En la medida en que nosotros estemos convencidos de nuestra identidad relacional, de que somos capaces de estar en contacto con los demás, en esa medida vamos a poder proponer ideas, actividades, acciones concretas en los ámbitos de la vida social, de la vida económica, de la vida política. Mirar al hermano y a toda la creación como un regalo del amor del Padre consiste
significa un comportamiento de atención, de cuidado y de admiración por cada uno de los seres creados por Dios que nos ha dado en este mundo, sobre todo por cada uno de nuestros hermanos, seres humanos, con quienes compartimos la historia, compartimos la fe, compartimos nuestra capacidad de amar y de relacionarnos. El que cree en Dios contempla al prójimo como un hermano, no lo contempla como un extraño, mucho menos como un enemigo, como la filosofía de Sartre, del existencialista de los años 50, que decía que el infierno son los otros. Como ven, a lo largo de la historia se han dado filosofías contrarias a la dignidad del ser humano, del hombre, que debe contemplar su imagen y semejanza en Jesucristo, pero también en cada uno de los demás hermanos con los que comparte la vida, la historia, las circunstancias concretas. Y entonces por eso el creyente, el que cree en Dios, el que asume que su persona está hecha a imagen y semejanza de Jesucristo, mira a los demás con compasión y con simpatía, no con desprecio, no lo mira como un enemigo. Y contemplando el mundo a la luz de la fe, el creyente se esfuerza por desarrollar su creatividad para resolver los problemas de la historia. De modo pues que este es el mensaje con el cual el Papa nos dice que somos nosotros imagen y semejanza de Dios y que de ahí deriva nuestra dignidad humana y que de ahí deriva también nuestra capacidad de relacionarnos y que por eso vemos a los demás con ojos de amor, de compasión y podemos establecer relaciones de creatividad, de progreso, de entusiasmo para resolver los problemas que se nos presentan en esta historia que todos estamos viviendo comúnmente. El cristiano, el creyente, concibe sus capacidades como responsabilidades que brotan de su fe. Y podemos citar la parábola de los talentos, en donde Jesucristo idea esa parábola para invitar a que todos los que han recibido un don en la vida, pues ¿qué cosa es el don en la vida? Pues es la propia vida, es la capacidad de pensar, son las dos manos que Dios nos ha dado, es la capacidad de comprender, de transformar el mundo, y todo ello significa que de la gracia, de la realidad que hemos recibido de Dios, de nuestra persona humana, de ahí derivan todos los dones, todas las capacidades, la responsabilidad de progresar, de hacer más humano el mundo y de caminar con amor con nuestros hermanos. Mientras todos trabajamos por la cura del virus, la fe nos exhorta a comprometernos para contrarrestar la indiferencia delante de aquellos que violan la dignidad humana. Es decir, que a la vez que estamos luchando contra el virus, el Papa dice que en esa medida, en la medida en que proponemos soluciones concretas para luchar contra el virus, pues ahora podemos decir las vacunas, ahora podemos decir la distancia importante, el lavarse las manos, el usar el cubrebocas, el estar en casa, todas esas medidas que en la humanidad se han propuesto como métodos eficaces para luchar contra el coronavirus, también a la vez el Papa nos dice que veamos nuestra dignidad humana a la par que consideramos las actividades concretas para luchar contra el coronavirus. Y así, las cosas que realicemos a partir de nuestra dignidad humana nos van también a fortalecer en esa lucha contra el coronavirus.
La fe siempre exige que nos dejemos sanar, que hagamos conversión de nuestro egoísmo a una atención hacia los demás de una manera oblativa, de una manera fraterna, de una manera amorosa. La fe nos exige sanar y convertir nuestro individualismo, tanto personal como colectivo. Y entonces le pedimos al Señor que nos devuelva la salud para descubrir qué significa ser miembros de la familia humana y que esta mirada pueda traducirse en acciones concretas de compasión para cada persona y de cuidado por nuestra casa común. Pues esta es la introducción que el Papa nos da de este documento acerca de cómo podemos luchar, qué cosa es lo que espera el Papa que hagamos para que la pandemia no nos sobrepase, para que en este ambiente aún de enfermedad, aún de temor, aún de aislamiento, consideremos que el ser humano tiene su propia dignidad que deriva de la creación, del hecho de que Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Dios y que tenemos la capacidad de relacionarnos y que a partir de esa capacidad que Dios nos ha dado, podemos construir, podemos dedicar nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro afecto fraterno a los hermanos que luchan contra este virus. Es pues el fundamento de esta reflexión que el Papa nos ofrece en estos días de epidemia, que nosotros vivamos de una manera cristiana, creyente, que fundamentemos cada una de nuestras actividades que realizamos para luchar contra el virus, que las fundamentemos en nuestra dignidad de personas, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Él nos ha dado la capacidad de amar, y Él mismo nos ama, para que con este amor pongamos en funcionamiento nuestras capacidades para luchar contra el virus. Pues esta es la introducción. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Y si no, pues entonces pasamos al siguiente tema. ¿Alguien quiere preguntar algo de lo que hemos explicado hasta aquí? Como ven, el Papa hace referencia al libro del Génesis y hace referencia al documento de la dignidad humana que está en la Constitución Lumen Gaudium et Spes, y hace referencia a la Declaración de los Derechos del Hombre, una proclamación hecha por la Organización de las Naciones Unidas en 1976. Pues podemos decir que esas son las fuentes que propone el Papa para organizar esta reflexión acerca del virus, acerca de qué podemos hacer para colaborar con nuestras actividades en la lucha contra el virus. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Gracias, Fray. No, yo no. Yo creo que todo está claro, Fray. Bueno, muy bien. No les he enviado este documento, pero yo creo que hoy en la noche o mañana temprano les envío estos documentos que ya aparecieron en un librito, ya están en inglés, en italiano, en alemán, en español, en portugués. Este documento, este librito que se llama Curar el Mundo, que es una serie de conferencias que dio el Papa en el Palacio Apostólico. Desde el Palacio Apostólico, en las audiencias que da los miércoles, y que para ello se asoma a la ventana de esa biblioteca del Palacio Apostólico, y desde allí habla a las personas que visitan Roma en
en la Plaza de San Pedro. Aunque como en estos días no se ha podido reunir la gente, pues seguramente el Papa ha hablado por los medios de comunicación, no tanto a la ventana de la biblioteca del Palacio Apostólico. Pero de todos modos, esta reflexión nos está haciendo que nosotros veamos de qué manera podemos poner nuestro esfuerzo en luchar contra el virus y desde dónde podemos comenzar, cuál es el sentido de esta lucha contra el virus. El sentido en este documento, dice el Papa, es progresar en la dignidad del ser humano porque somos imagen y semejanza de Dios. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema que dice el Papa que es la opción preferencial por los pobres y por la virtud de la caridad. Y entonces, cuando habla de la virtud de la caridad, todos queremos volver a la normalidad. La pandemia es una crisis y de una crisis no salimos iguales. O salimos mejores o salimos peores. Nosotros debemos salir mejores para mejorar las injusticias sociales y la degradación ambiental que está prevaleciendo en nuestras culturas, en nuestra sociedad humana. Entonces, dice que la pandemia ha dejado al descubierto la situación difícil de los más pobres y ha dejado al descubierto la gran desigualdad que reina en el mundo. Con la epidemia nos hemos dado cuenta de que los más vulnerables son los más pobres, aquellos que menos tienen, aquellos despreciados por la sociedad humana. Y el virus no hace excepciones entre las personas, pero ha encontrado su camino devastador y ha hecho que en la sociedad se vean inmediatamente la desigualdad y la discriminación, y que esta desigualdad y la discriminación se ha incrementado a partir de la experiencia del virus, del coronavirus. Y entonces dice el Papa que nuestra respuesta ante la pandemia debe ser doble. Por un lado, encontrar la cura para el virus y por otro, curar el virus de la injusticia social, de la desigualdad, de la marginación y de la falta de protección de los más débiles. Entonces, pues no solamente curar biológicamente, digamos, el aspecto de la salud que tiene que ver con luchar contra el virus, sino que también, dice el Papa, hay que luchar contra las desigualdades, las injusticias, la marginación, la falta de protección de los más débiles, que es lo que ha dejado al descubierto esta epidemia que afecta a todo el mundo. Y entonces dice que la doble respuesta de sanación podemos encontrarla en el Evangelio, que dice el Papa que esta doble respuesta está en la opción preferencial por los pobres, como lo dice la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, es decir, que la opción preferencial por los pobres no es una opción política, no es una opción ideológica, no es una opción de partidos, sino que la opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio, puesto que el primero que eligió a los más pobres fue el propio Jesucristo, según lo hemos escuchado en la carta de los Corintios, en donde Cristo se ha hecho pobre para estar con nosotros y compartir la pobreza de los seres humanos. Podemos dejar aquí la lectura del texto para que el día de mañana continuemos con esta reflexión. Espero que sirva de algo, que veamos
cómo el Papa amplía los horizontes del ataque al virus, porque no solo se trata de que encontremos la salud biológica, la salud contra ese virus que infecta a cualquier persona, sino que también veamos las desigualdades que han salido a flote con esta epidemia, la falta de protección de los más débiles, y que a partir del Evangelio podemos descubrir cómo el Señor Jesucristo asume la opción preferencial por los más pobres, que es la opción que el Papa nos invita a que hagamos en esta circunstancia de pandemia. Bueno, vamos a decir todos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.